Hola gente, el día de hoy les traeré una historia de Naruko, heroína de la Cuarta Gran Guerra, admirada y amada por todos. Después de años de lucha, aceptó, reconoció, y pudo reparar el vínculo entre ella y Sasuke. Pero hay un vínculo que todavía necesita arreglar, el que existe entre ella y sus dos hermanos menores, Ed y Al. Después de 10 años, Naruko decide que finalmente es hora de visitarlos, pero ¿sería bienvenida? Un chico con cabello y ojos brillantes como el oro miró con curiosidad a una chica mayor, rubia, atada en coletas cortas y ojos tan azules como la profundidad del océano. Ed. Mira. Esta es tu nueva hermana mayor, Naruko, anunció su mamá alegremente. Edward miró a la niña mayor, su hermana, con asombro y asombro. Con las piernas regordetas, caminó hacia ella. Hola hermana. Saludó con dientes. Soy Eduardo. La chica le sonrió ampliamente. Encantado de conocerte, Edward. Soy Naruko, ella lo saludó a cambio, frotando suavemente su cabeza. Ed se quedó nervioso mientras su madre buscaba un bonito par de ropa para ponerse. Iban a tomar una foto familiar, ella le había dicho lo que fuera que eso significara. Naruko ya estaba vestida con un vestido de verano azul pálido. Su cabello rubio estaba recogido en sus habituales coletas. Después de que estuvo pulcramente vestido con una camisa roja quemada y pantalones cortos marrones, su madre fue a buscar a su hermanito pequeño, Alphonse, también listo. Su hermana mayor agarró sus manos más pequeñas y siguió a su madre mientras ella los conducía a una habitación donde estaba papá junto con un hombre extraño con una cámara. No podía entender una palabra de lo que decían sus padres, pero lo suyo sí, ya que su rostro estaba arrugado por la confusión. Trisa recogió a Ed mientras lo llevaba hacia Oenei. Su padre tentativamente colocó sus manos alrededor de su pequeña cintura como si temiera dejarlo caer por accidente. Edward dejó escapar una gran sonrisa infantil. No recordaba la última vez que su padre lo abrazó. Todo su cuerpo temblaba de alegría infantil. ¿Quién podría culparlo? No podía recordar la última vez que su padre lo levantó, incluso si su agarre era incómodo e inseguro. Su hermana se subió al hombro de su padre mientras su madre abrazaba tiernamente a su hermanito. Eran una gran y feliz familia rubia. Todo sonrisas y sol sin ninguna preocupación en el mundo mientras el fotógrafo les tomaba una foto familiar. Al menos. Eso es lo que Ed pensó. Ahora un poco más grandes, Edward y Alphonse estaban tristes y abatidos afuera de la puerta agrietada del estudio de su padre observando al hombre en el escritorio, concentrándose en su investigación. Desde su foto familiar, Oenei ha estado hacinado dentro de su estudio leyendo esos libros suyos. Ed y Al nunca entendieron por qué. ¿Por qué papá ya no juega con ellos? ¿Qué estaba haciendo que fuera tan importante como para aislarse en su habitación? Trisa y Naruko se habían ido a algún lugar, dejando a los niños solos con su padre. Los chicos se sentían extremadamente agitados y aburridos. ¿Cuándo iba a traer su madre a su hermana mayor para que pudiera jugar con ellos? Puede que Edward solo tenga 4 años, pero era más perspicaz que la mayoría de los niños de su edad. Su hermana estaba empezando a actuar de forma extraña. No había nada notable en ella, pero parecía más tensa y triste por alguna razón. Se preguntó si era porque papá ya no estaba con ellos. Ese bastardo los abandonó hace casi un año. Se dio cuenta de cuánto había afectado a su madre la ausencia de Oenei. Lisa intenta actuar como si no pasara nada, tratando de ser fuerte por sus hijos, pero ellos sabían que estaba un poco desconsolada por la desaparición de su marido. Edward nunca perdonaría a su padre por dejarlos. Hacerle daño a él era una cosa, pero herir a su madre era otra. Odiaba la expresión triste del rostro de su madre. Así que no fue después de que su padre los abandonó que Ed y Al intentaron estudiar alquimia. Esperaban encontrar la razón por la que se fue y también mantener feliz a su madre. Recordó la primera vez que él y Alphonse la interpretaron. Su madre sonrió alegremente y los colmó de elogios. Naruko intentó ver si ella también podía hacer alquimia, pero era demasiado complicado para que ella lo entendiera.
Aunque estaba un poco celosa de que sus dos hermanos menores pudieran hacer algo tan genial que ella no podía estar más orgullosa de ellos. Ahora era el turno de Edward de preocuparse por ella. A través de la puerta rajada de su habitación, pudo ver a su hermana mirando tristemente al vacío. Al mirar más de cerca, pudo ver que Naruko en realidad estaba mirando el pequeño caballo de madera que él y Al hicieron alquímicamente para ella como su último regalo de cumpleaños. Recordó lo feliz y orgullosa que estaba de ellos por lo mucho que mejoró su alquimia en tan solo unos meses, babándolos con besos y abrazos, para el deleite de Alphonse mientras Edward gemía disgustado pero secretamente feliz. Él frunció el ceño. ¿Entonces por qué? ¿Por qué lloraba mientras lo miraba? A Edward le sorprendió y le dolió ver el brillo de las lágrimas apenas controladas en los orbes azules de su hermana, pegados a sus largas pestañas. Era raro que ella llorara. Su hermana nunca llora, incluso cuando se rompió el tobillo al caerse del árbol esa vez después de ayudar a su madre a recoger algunas manzanas para su pastel de manzana esa misma noche. ¿Por qué estaba llorando ahora? Después de todo, ¿a ella no le gustaba el caballo de madera? La puerta chirrió más fuerte cuando Ed intentó acercarse. El ruido que hizo la puerta hizo que Naruko girara la cabeza para ver a su hermano pequeño parado allí, con una mirada de confusión. Preocupación, la ira brillando en sus ojos dorados. Sabía hacia dónde se dirigía esa ira. Su padre. Sabía del amargo resentimiento que Edward tenía hacia Oename por dejarlos y causar una pequeña y dolorosa ruptura en su familia. Ed. Naruko habló, cuestionablemente. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? ¿Deberías estar en la cama? Ella saltó de su cama, vestida con un pijama amarillo, corriendo hacia él. Hermana, ¿por qué lloras?, preguntó Edward, yendo directo al grano. Se lanza de cabeza al centro de sus preocupaciones, sin sentido del tacto a su corta edad. Los ojos dorados miraron fijamente los azules de su hermana mayor, el rostro torcido en una confusión impulsada por la preocupación y una tristeza minuciosa. Naruko parpadeó una y dos veces antes de que su rostro se contrajera en una amplia sonrisa. ¿Te preocupé, Ed?, preguntó descaradamente. Lo lamento. Ella le acarició la cabeza con cariño. Edward frunció aún más el ceño. Sabía que su hermana estaba evitando deliberadamente su pregunta. Apretó su pequeño puño. Es papá, gruñó en voz baja. Las cejas rubias se alzaron confundidas. Dijo ella, tontamente. Su hermano menor se alejó de ella, su expresión llena de rabia y amargura hacia el hombre que los dejó. ¿Estás llorando porque papá se fue? La expresión de Naruko se desanimó ligeramente ante la mera mención de su padre. Al ver el rostro de Ed oscurecerse aún más, ella negó con la cabeza. Por supuesto, estaba un poco entristecida por la partida de Oename, pero, por alguna razón, nunca se lo reprochó al hombre, no como lo hacía su hermano pequeño. Al ser originalmente huérfana, solo necesitaba tener a alguien a quien llamar padre, aunque fuera por poco tiempo. La rubia mayor sacudió la cabeza vigorosamente. Ed, ¿por qué odias tanto a papá? Edward apretó los dientes, sus ojos dorados brillaban de rabia. Ese bastardo nos abandona, gritó furiosamente. Naruko frunció el ceño ante eso. Podía entender perfectamente el rencor de su hermano menor hacia su padre ausente, pero tener un padre ausente era mejor que no tener ningún padre. Al menos Oename estaba vivo en alguna parte. Ed observó cómo su hermana acariciaba suavemente su mejilla, sus ojos azules se suavizaron. No deberías estar enojado con papá todo el tiempo, le aconsejó suavemente. ¿Por qué no debería hacerlo?, argumentó acaloradamente. Él no se preocupa por nosotros. Todo su cuerpo tembló, sus ojos dorados miraron al suelo, el dolor y la tristeza se reflejaban en ellos. Él no nos ama, murmuró, abatido. Al ver lo herido que estaba su hermano, Naruko lo abrazó y le acarició suavemente la nuca de manera tranquilizadora. Edward, papá no se fue porque nos odia, Datebayo. Estoy seguro de que papá nos ama, nos aprecia. Uzumaki nunca olvidaría la expresión desconsolada que tenía Oename cuando salió por la puerta, maleta en mano.
Estoy bastante segura de que papá realmente no quería dejarnos, continuó. Entonces, ¿por qué lo hizo? La voz dolorida de Edward fue amortiguada por su camisa. Lamentablemente, Naruko no pudo responder eso porque no sabe el motivo de la desaparición de su padre. No sabía qué decir para justificarlo, o incluso si debería justificar que un hombre dejara atrás a su esposa e hijos. Solo había una cosa que podía decir. Recuerda, Ed, pase lo que pase, papá siempre nos ha amado y siempre nos amará. Los vínculos no se destruyen tan fácilmente. Estoy bastante seguro de que mamá y papá se aman mucho. Se apartó un poco de ella, mirándola desesperadamente a los ojos. Entonces, ¿por qué mamá se pone triste cada vez que mencionan el nombre de papá? Preguntó suplicante, esperando en silencio la respuesta de su hermana. Hubo una breve pausa mientras Naruko contemplaba su respuesta. Sus ojos azules se dirigieron hacia la ventana, mirando la noche iluminada por la luna. Se tragó un nudo espeso en la garganta y el corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho. A veces, querido hermanito. A veces el amor es doloroso. A veces una persona tiene que hacer sacrificios porque ama a alguien y lo tiene muy querido en su corazón. Y si puedes superar ese dolor agonizante, entonces sabrás que tu amor es real. Edward no se dio cuenta en ese momento de que Naruko no solo estaba hablando de su padre, sino también de ella misma. Infantilmente ajeno a la próxima partida de su hermana mayor. ¡Ay! Edward chilló, dolorosamente cuando fue golpeado por una moza. Miró a su amigo de cabello rubio. ¿Para qué fue eso, Winry? Winry resopló. Deja de actuar como un imbécil, fanático de la alquimia. Naruko sacudió la cabeza divertida mientras su hermano menor y su amigo discutían acaloradamente. Alphonse se agarró la parte de atrás de su camisa azul, mirándolos a ambos con ojos dorados y cautelosos. Esta simple pelea de muchas comenzó porque Winry quería que Naruko le trenzara el cabello. Edward se burló de la petición con disgusto por hacer algo tan femenino, y celos por la joven rubia que preocupaba el tiempo de su hermano mayor. Naruko reflexionó ante eso. Edward siempre había estado celoso de cualquiera que le quitara su atención, incluso Winry y Alphonse. Recordó con cariño cómo Ed hacía un puchero enojado cuando Al se raspó la rodilla, lo que obligó a su hermana a atender las heridas mientras su madre estaba ocupada preparando la cena, completamente inconsciente. Incluso llegó a lastimarse deliberadamente para que su atención se desviara de Al a Ed. La hermana rubia mayor había sentido una extrema sensación de felicidad por lo mucho que la adoraban Ed y Al. Siempre rogando a su hermana que jugara con ellos cuando no estaba ocupada ayudando a mamá con las tareas del hogar. Era muy diferente de las miradas vacías e insensibles que solía recibir en su orfanato. Naruko salió de sus cavilaciones cuando Winry golpeó a Edward en la cabeza con otro, llamándolo indignada un idiota estúpido. Amaba de todo corazón a su familia adoptiva. No los cambiaría por nada del mundo. Edward y Alphonse estaban en la puerta de la cocina, asustados y preocupados. Su hermana estaba al otro lado hablando con mamá. No podían distinguir las palabras que se decían, pero los sonidos de angustia, dolor y terror eran claros. Hermano, ¿de qué crees que está hablando la hermana con mamá? Preguntó Al, nerviosamente. Ed sacudió la cabeza con tristeza. No lo sé, Al. Estaba terriblemente preocupado. ¿De qué estaba hablando mamá con su hermana sobre que necesitaba llevarlos a él y a Al a la cama temprano para que no lo oyeran? ¿Pensaste que tiene algo que ver con por qué mamá a veces se va con mi hermana? La voz temblorosa de su hermano pequeño sacó a Edward de sus pensamientos depresivos. ¿A dónde crees que van, Al? Preguntó Ed, su hermano menor. El niño de 4 años reflexionó inmediatamente sobre esto. Ha sido un lugar realmente secreto y femenino si mamá no puede traernos, concluyó Al. Ed blecha ante eso. Bueno, si mamá quiere pasar un rato de niña con su hermana mayor, entonces no deberíamos detenerla, respondió, cambiando sus palabras con mucho más tacto del que usaría hablando de Winry que de Trisa. Edward y Alphonse saltaron ligeramente sorprendidos cuando la puerta de la cocina se abrió para revelar a Naruko con lágrimas en los ojos. Inquietos y angustiados, Ed y Al corrieron a su lado.
Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Al escuchar las voces angustiadas y preocupadas de sus hermanos, Naruko se mordió el interior de los labios para evitar derrumbarse frente a ellos. Al. Hay algo, tengo que decirte, habló Naruko en voz baja. No pudo evitar temblar, su voz ronca por el llanto incesante. ¿Qué es?, preguntaron sus dos hermanos menores, ansiosos y asustados. ¿Tiene algo que ver con el motivo por el que su hermana estaba llorando? Ella murmuró algo en voz baja. Tan silencioso que Ed y Al no podían oír. Un par de cejas rubias gemelas se fruncieron en confusión, tratando de agudizar sus oídos para escuchar la voz apenas contenida de su hermana. Dos palabras rompieron a los chicos. Me voy. Naruko estaba empacada y lista para partir, desesperadamente lista para dejar a su familia y regresar a su lugar de nacimiento por quién sabe cuánto tiempo. Fue descubierta por Alphonse enojado. La expresión de angustia en su rostro era realmente agonizante. Unos pequeños pies acolchados corrieron hacia ella, con la mano aferrándose desesperadamente a su camisa. Por favor, hermana mayor. No te vayas. Alfonso sollozó. La rubia mayor sacudió la cabeza con seriedad. No puedo. ¿Por qué? ¿Realmente tienes que irte? Lo siento, Al, respondió Naruko en voz baja, tratando de mantenerse fuerte. Pero yo, realmente tengo que irme. Ella le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Prometo volver algún día. Ni siquiera te molestes. Una voz furiosa diferente sonó. Tanto Naruko como Alphonse voltearon la cabeza para ver a Edward parado allí en el pasillo, con sus pequeñas manos apretadas en puños furiosamente temblorosos. No te necesitamos. Nos estás abandonando tal como lo hizo papá. Al se quedó sin aliento ante la dureza de la declaración de Ed. Ed, gritó con incredulidad. Naruko sonrió amargamente. Ella esperaba este tipo de hostilidad por parte de Edward. Mientras Al había estado suplicando sin parar que se quedara, Ed la había estado evitando toda la semana, enviándole ocasionalmente una mirada furiosa y resentida cada vez que sus caminos se cruzaban. Le rompió el corazón ver a su querido hermano pequeño, que la adoraba absolutamente, de repente no quería tener nada que ver con ella. Ella se acercó a él y le acarició la cabeza suave y cariñosamente como solía hacer. Pero en lugar de la habitual sonrisa feliz que siempre recibía, un gruñido cruel surgió de la garganta de Edward mientras, enojado, le apartaba la mano como si estuviera contaminada. Basta. Solo vete ya. Los ojos azules se entristecieron inmensamente cuando Ed se negó furiosamente a mirarla. Naruko suspiró abatida. Agarró su bolso y salió por la puerta, ignorando los gritos de Al y suplicando que no se fuera. Al cerrar la puerta detrás de ella, Naruko finalmente dejó salir los sollozos silenciosos y depresivos que estaba conteniendo desesperadamente. Ha pasado tanto tiempo desde que puse un pie aquí. Una mujer con cabello largo y rubio con mechones trenzados a ambos lados de la cara que conducían a un moño prolijo con el flequillo enmarcando su rostro subió al andén del tren de Resembul. Tenía una tez ligeramente bronceada, llamativos ojos azules y un par de marcas de nacimiento con forma de bigotes a cada lado de su rostro suave e impecable. Llevaba una chaqueta naranja con un cinturón blanco atado a la cintura. Tenía franjas negras alrededor de los dobladillos, las mangas y la cintura. Llevaba una falda corta negra con aberturas y un par de mallas negras debajo, y un par de sandalias negras de tacón corto adornaban sus pies. Bostezó y estiró sus doloridas extremidades. Por mucho que extrañara los viajes en tren, sentarse en un lugar durante días podría tensar los músculos, especialmente porque está acostumbrada a realizar actividades físicas diarias constantes. La joven sonrió para sí misma. Me pregunto cómo estarán Ed, Al y Winry. Su expresión se entristeció un poco al recordar la última vez que puso un pie en Resembul. Se dio una palmada en las mejillas para animarse. No sirve de nada deprimirse por viejos recuerdos. Es hora de salir a la carretera. Winry, una joven rubia de 16 años, estaba limpiando el desorden de su taller.
Tuvo que trabajar durante 3 días en hora punta para el correo automático de Ed porque el estúpido fue y rompió el suyo. Siempre es muy animado cuando esos dos están aquí, reflexionó Winry, sonriendo con cariño para sí misma. Su rostro luego se contrajo en un pequeño ceño. Cada vez que pensaba en Arwen y Alphonse y en todo lo que estaban pasando para volver a ser normales, una enorme punzada de tristeza se apoderaba de su corazón. Esos niños han perdido a toda su familia. En solo un lapso de unos pocos años. Su padre los abandonó, su hermana mayor desapareció diciendo que necesitaba estar en algún lugar y su madre murió de una enfermedad. Lo único que les quedaba era el uno al otro. Fue realmente triste. Winry se secó las lágrimas que amenazaban con derramarse. Salió de sus pensamientos perturbadores cuando escuchó los felices ladridos de Den. Algo bueno debió haberle llamado la atención. Salió de su taller y se dirigió hacia la puerta principal. ¿Qué pasa, Den?, le preguntó a su mascota, sabiendo que el perro no le respondería. Pero lo que vio hizo que sus ojos azules se abrieran con incredulidad y las lágrimas amenazaran con derramarse. Una sensación abrumadora de nostalgia y felicidad crece dentro de ella, hasta tal punto que estuvo a punto de estallar en un volcán arremolinado de éxtasis esperanzador y calidez floreciente y codiciada. ¿Naruko? La voz de Winry tembló, la incertidumbre se podía sentir a kilómetros de distancia. La mujer antes mencionada estaba siendo asfixiada con besos, cortesía de un Den lleno de alegría. Cuando la niña mayor escuchó su nombre, volvió su mirada hacia el mecánico y agitó su mano con entusiasmo. Oye, Winry. ¿Cuánto tiempo sin verte, Datebayo? Winry sintió que su corazón iba a estallar. Realmente era ella. Naruko había vuelto. Oh, Datebayo. Extrañé mucho tu cocina, abuela. Gritó Naruko, felizmente mientras devoraba un plato de espaguetis y albóndigas. Está aquí para ti en cualquier momento, Naruko, respondió la abuela Pinako con una leve y nostálgica sonrisa. La mujer rubia asintió con la cabeza, todavía sorbiendo diligentemente los fideos. Winry se tomó el tiempo para mirar a su amiga perdida hace mucho tiempo. Han pasado más de 10 años desde la última vez que vio a la niña. Observó su apariencia y su vestimenta. La ropa de Naruko era bastante informal y tenía su propio gusto, Naruko. Pista. El color naranja. Aunque no estaban lejos de ser ropa que pudiera pasar en Amestris, pero también tenían algún tipo de gusto extraño. Sin embargo, el mecánico rubio definitivamente pudo ver cuánto había crecido el cuerpo de Naruko. Tenía una figura muy bien dotada y curvilínea. Atlético y delgado. El cuerpo de una mujer madura y marimacha, a diferencia de su descarado yo infantil del pasado. Mientras Winry la miraba, Naruko estaba ocupada analizando los rasgos de la niña por el rabillo del ojo. La llorona que solía seguirla a todas partes resultó ser una joven apasionada y segura de sí misma. También se llenó bastante bien en algunos lugares. No tanto como ella, pero sí lo suficiente como para ser llamada una joven encantadora. Entonces, ¿Naruko? Naruko tarareó un poco antes de volver su atención hacia Winry. La mirada aguda de la joven le dijo que estaba a punto de hacerle una pregunta seria. 100% probablemente sea la razón por la que se fue hace tantos años. Y no había manera de que ella quedara fuera de este. ¿Dónde estabas?, preguntó el mecánico rubio con severidad. Cuando te fuiste todo lo que dijiste fue que tenías un lugar donde estar. La mujer mayor dejó escapar una risita nerviosa mientras se rascaba la nuca. Vaya, ¿cómo iba a explicar esto? No podía decir que fue arrastrada de regreso a casa debido a que un zorro demonio habitaba en su interior, se convirtió en un ninja, un asesino mortal, fue perseguida por una organización criminal internacional conocida como Akatsuki. Participó en una guerra espantosa y se hizo reconocida y famosa como la heroína de la Cuarta Gran Guerra Ninja en todo el continente elemental, y sueña con convertirse en la líder de la aldea de su ciudad natal, el Hokage, que no está tan lejos. Ella sacudió su cabeza. No podía decirle eso a Winry. La historia parecería increíblemente irreal y absurdamente descabellada. Además, no quería recibir un golpe en la cara. Ese es el trabajo de Ed.
Yo, tuve que regresar a mi lugar de nacimiento, respondió finalmente Naruko. No les gustó que me fuera, aunque fuera solo un bebé. Entonces, ¿por qué no pediste permiso para quedarte con Ed y Al? Winry respondió, sospechosamente. Maldición. ¿Cuándo se volvió Winry tan inteligente? Bueno, los mayores de mi ciudad natal son muy estrictos. Nadie puede irse hasta los 18 años. Las medias verdades son mejores que las mentiras. Los ojos azules se miraron fijamente a los ojos azules mientras la mecánica rubia contemplaba las palabras de su amiga mayor. Ella asintió lentamente con la cabeza, pareciendo aceptar esa explicación. El Uzumaki dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Qué le pasó a tu mano? Naruko instantáneamente se congeló ante la pregunta. Se mordió el interior del labio y los recuerdos dolorosos la inundaron. ¿Por qué Pinako hizo esa pregunta? Esperaba que tanto la abuela como Winry no estuvieran dispuestas a entrometerse en su vida personal para preguntar por qué su mano derecha estaba cubierta con vendas, por temor a molestarla después de haber estado ausente por tanto tiempo. Naruko no pudo responder. ¿Qué diablos podría decir ella? No podía decir que había peleado con su rival convertido en mejor amigo y convertido en malvado para decidir el destino del mundo. Y la batalla terminó costándoles las armas a ambos como un resultado trágico pero afortunado. Yo, tuve un accidente, medio mintió. No te preocupes, no es nada grave. Winry y Pinako no le creyeron ni por un segundo, pero decidieron dejarlo pasar. Por ahora. ¿Estás planeando visitar a tus hermanos menores? Pinako optó por cambiar de tema. Oh, sí. Date vallo. Naruko sonrió con cariño. No los he visto desde que eran niños pequeños, siguiéndome a todas partes. Me pregunto cómo estarán esos dos idiotas hermanos míos. Probablemente ahora estén en Central, le respondió Pinako, sacando un cigarrillo de su pipa. Dijeron algo sobre investigar un poco en la biblioteca. Ella resopló un pequeño humo y sus ojos miraron críticamente a Naruko. Tienden a viajar mucho. Algo parpadeó en los ojos azules de Naruko. Un fluido de emociones con tendencia a la culpa, el dolor y la tristeza. Sí, lo escuché. En su camino hacia aquí, Naruko escuchó rumores sobre el famoso Fullmetal Alchemist, el héroe del pueblo, los hermanos Elric, como la gente quisiera llamarlos. A ella no le interesaban rumores como ese. Lo que más le interesaba era la descripción de los dos niños. Dos hermanos, pero uno tenía extremidades de automail y el otro estaba vestido con una armadura gigante. Ese es el motivo por el que vine aquí, admitió el Uzumaki. Han pasado 10 años desde la última vez que vi a Ed y Al. Solo quiero ver cómo les va. Ella tímidamente se frotó la nuca. Aunque no tengo idea de qué decirles, ni siquiera qué hacer cuando los veo. Naruko sabía que Arwell estaba furioso con ella por abandonarlos, al igual que su padre. No es que ella tuviera elección al respecto. Al igual que sus hermanos, ella no sabía por qué tenía que regresar a su aldea. No fue hasta unos años más tarde que descubrió por qué los ancianos eran tan inflexibles sobre su regreso. Ella era la Jinchuriki de Kurama, el zorro de 9 colas. La Uzumaki apretó su mano sobre su estómago. Esos primeros años viviendo en Konoha fueron una pesadilla llena de dolor y soledad. Me dolía aún más saber lo que era ser cuidado y amado, solo para que eso se convirtiera en resentimiento y odio en tan solo unos pocos días. Estaba tan contenta de no haber traído a Ed y Al con ella. No quería que sufrieran por su culpa. Pensar en la familia y los amigos que tenía aquí, esperando su regreso algún día, la ayudó a superar todo el dolor y la agonía. Si no fuera así, hace mucho que se habría vuelto rebelde. Naruko. Naruko. Naruko parpadeó y miró a Winry, quien la miraba con preocupación. ¿Estaba tan perdida en sus pensamientos? ¿Qué ocurre? Preguntó Winry. Tienes una especie de espacio ahí fuera. Oh, estaba pensando en la última vez que vi a Arwell y al Ponce, medio mintió Naruko. Nuestra despedida no fue realmente la más feliz. Ella dio un tono agridulce. Quiero decir, Al no podía dejar de llorar y Ed estaba tan enojado conmigo que no me hablaba en absoluto.
Quiero verlos, pero realmente no espero que me perdonen. Naruko. Comenzó el mecánico, sus ojos azules brillando con simpatía. La mujer mayor rubia negó con la cabeza. Lo sé, Datebayo. Fui una pésima hermana al dejarlos así. Su rostro luego adoptó una expresión de perplejidad. Por cierto, ¿qué pasó con nuestra casa? Cuando fui allí, todo estaba quemado hasta los cimientos. ¿Qué pasó? Tanto Pinako como Winry le dieron miradas tristes y arrepentidas, lo que empeoró la culpa de Naruko. Algo sucedió mientras ella estaba fuera, algo terriblemente trágico. Los ojos azules se entrecerraron con sospecha e ira. Algo pasó. Dime. Palabras sencillas, pero las dijo con mucha furia interior. Si alguien había lastimado a sus queridos hermanitos, las consecuencias serían enormes. Finalmente fue Pinako quien habló. No creo que nos corresponda contarlo, comenzó solemnemente. Pero yo diría esto. Después de que te fuiste, Ed se convirtió en un alquimista estatal. Él y Al quemaron la casa como símbolo de su determinación de no volverse atrás. Un ceño se formó en el rostro de la mujer bigotuda. Eso no fue una decisión. Estaban huyendo, murmuró en voz baja. ¿Qué dijiste, Naruko? Preguntó Pinako, expresando su confusión. Naruko dejó escapar una sonrisa torcida y agitó las manos frente a ella. Nada, Datebayo. El mayor de los Rockbell la miró fijamente durante unos segundos y luego asintió con la cabeza, pareciendo dejarlo pasar. La Uzumaki dejó escapar un silencioso suspiro de alivio antes de que su rostro se volviera una sonrisa. Sabía que la abuela Pinako y Winry guardaban silencio sobre Edward y Alphonse. No le contaron todo, pero sí dijeron que era más que suficiente para darse cuenta. Al ser un ninja, Naruko estaba interesada en recopilar información de lo que se decía y lo que no se decía. Aunque no era tan aguda, perspicaz ni tenía habilidades deductivas astutas como Sasuke, Kakashi Sensei o Shikamaru, tampoco es tan tonta. Algo les pasó a Ed y Al mientras ella estaba fuera. Algo lo suficientemente aterrador como para hacerles quemar su casa y huir. Peor aún, hacer que su hermano menor se uniera al ejército de Amestris como alquimista estatal. Y ahora, Naruko conoce a su hermano. Conoce a Ed. Nunca le habían importado los militares cuando eran pequeños. Entonces, ¿por qué era un alquimista estatal? Muchos escenarios pasaron por su cabeza sobre las diversas razones por las que su pequeño y exaltado hermano se uniría al ejército. La única razón que más destacó y parecía más razonable fue porque esperaba ganar algo con ello. La Uzumaki frunció los labios, reflexionando sobre esto por un momento. Había oído que State Alchemist tuvo acceso a material de investigación ultrasecreto que no está disponible para el público. Sin embargo, tampoco pensó que eso fuera suficiente para llamar la atención de Edward. Ed no era el tipo de persona que obedece sin pensar por unos papeles insignificantes. Naruko sintió un dejo de tristeza, dolor y culpa. ¿Su partida realmente afectó tanto a Edward y Alphonse? Cuanto más fuerte sea el amor, más fuerte será el odio cuando ese amor se pierda. Esa noción fue algo que aprendió mientras era ninja. Casi todos los villanos con los que se encontró estaban motivados por su pérdida de amor. Ya fuera amor familiar, platónico o romántico, todo era lo mismo. Naruko contuvo un suspiro. No sirve de nada insistir en ello. Es lo que es. Entonces, ¿Naruko? La Uzumaki salió de sus sofocantes reflexiones para dirigir su atención hacia Winry. ¿Cuándo te vas? Winry preguntó, frunciendo el ceño. Naruko tuvo que resistir la tentación de reírse cuando vio un hilo de lágrimas en el rabillo de sus ojos azules. Ahí está la llorona Winry que solía conocer. La rubia mayor reflexionó sobre esto por un breve momento. Probablemente me iré a primera hora de la mañana. ¿Qué? Exclamó el mecánico con incredulidad. No te he visto en 10 años, ¿y así es como te vas? Dios. Eres peor que Ed y Al. El Uzumaki soltó una risa tímida. Lo siento, respondió ella, torpemente. Inclinó la cabeza hacia Pinako. ¿Dónde está el baño?
voy a darme una ducha y luego visitaré la tumba de mamá. La Rockbell mayor asintió con la cabeza antes de darle a Naruko instrucciones para llegar al baño, lo que la ninja rubia aceptó amablemente. Naruko entró al baño y cerró la puerta. Una vez cerrada, se dirigió a la bañera para abrir el agua. Se quitó la ropa y los trozos cayeron al suelo uno por uno para revelar lentamente el cuerpo de una mujer hermosa y curvilínea. Sin embargo, su cuerpo no era completamente perfecto, libre de imperfecciones o lesiones. Primero, estaba su evidente brazo derecho vendado. Como no había nada que lo cubriera, reveló cuánto brazo estaba envuelto en vendas blancas, y esa era la mayor parte del brazo. La única piel que se podía ver era el área de su hombro derecho. Incluso si uno quitara las vendas blancas, vería que no era su brazo en absoluto. La piel era de un color blanco terriblemente pálido en contraste con la piel normalmente ligeramente bronceada. Afortunadamente, las envolturas no eran tan fáciles de quitar ya que estaban pegadas a su brazo protésico con algún tipo de jutsu de sellado. Hace que las células del primer Hokage, Hachirama Senju, sean más controlables, por lo que no la abruma fácilmente. Otra marca en su piel que se destacó fue una cicatriz del tamaño de un puño en el lado izquierdo de su pecho, justo encima del pecho. Se hundió más profundamente en el agua para ocultar la cicatriz. Un enorme tinte de tristeza y traición también se aprieta alrededor de su pecho, de su corazón cada vez que mira la herida. Fue la misma herida que recibió del Chidori de Sasuke durante su primera batalla en el Valle Final durante sus años de preadolescencia. Aunque logró desviar el golpe de su corazón, aún así golpeó su pulmón, dañando un órgano vital. Si no fuera por Kurama, habría estado muerta. Aún así, incluso si Sasuke, a lo largo de sus años como ninja rebelde, le había causado una tremenda y desgarradora cantidad de dolor físico y emocional, todavía no podía odiarlo. La gente empezaría a pensar que era una especie de masoquista que perseguía a un tipo que intentó matarla varias veces. Pero renunciar a él era inaceptable. Sasuke era su mejor amigo, alguien con quien tiene un vínculo inquebrantable, alguien que comparte su dolor de soledad. Renunciar a él no es diferente a renunciar a ella misma. Salvaré a Sasuke. Esas son las palabras que Naruko prometió, palabras que grabó en su alma. Al principio, esas palabras simplemente fueron dichas a su otra compañera de equipo, Sakura, para ayudar a la kunoichi de cabello rosado a aliviar su dolor. Sin embargo, en el fondo, en realidad estaba destinado a aliviar el dolor de su corazón. El dolor de la traición y el desamor que se retorcía dolorosamente en su corazón. 4 años. Fueron necesarios 4 años, una guerra y una lucha a muerte para que el estúpido Uchiha volviera a la normalidad. Estúpido Sasuke. Refunfuñó Naruko mientras salía de la bañera y comenzaba a secarse con la toalla. Es un bastardo tan idiota y exaltado que piensa que podría asumir todo por su cuenta. Dejó que una sonrisa feliz adornara sus labios. Al menos ha vuelto. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Después de vestirse completamente, Naruko decidió visitar la tumba de su madre con Den marchando a su lado. La rubia tomó la ruta con menos gente. No quería que ninguno de los lugareños se diera cuenta de que ella estaba aquí. Deseaba poder correr a través de los árboles y los tejados, pero no podía. No con Den remando felizmente a su lado. Y Den no era un perro ninja, no como las invocaciones de Akamaru o Kakashi Sensei, por lo que Naruko simplemente tenía que dar un paseo tranquilo por el camino, tratando de hacerse lo más visible posible. La kunoichi rubia finalmente llegó al cementerio. Caminó a través de todas las tumbas, estudiando todos los nombres hasta que sus ojos azules se posaron en uno específico. Tresha Aurek, 1878 a 1904. Amada esposa y madre. Naruko sintió una serie de cambios mientras miraba, abatida, la tumba frente a ella. Arrepentimiento, anhelo, tristeza y amor. Un pequeño torrente de corriente emocional se arremolinaba a su alrededor. Se enteró por una carta de su hermano menor que su madre adoptiva murió de una enfermedad. Eso fue cuando la abuela Tsunade fue nombrada quinta Hokage. Se preguntó si se hubiera escabullido y hubiera llevado a Trisa a la hoja, ¿podría Tsunade curar su enfermedad? Entonces su mamá no habría muerto.
Ella habría podido reunirla ahora y ver su hermoso rostro sonriente junto con las versiones adolescentes de Edward y Alphonse. No te castigues por algo que pasó en el pasado, Naruko, la voz de Kurama sonó dentro de su mente. No es como si hubieras podido evitar su muerte. Naruko frunció el ceño. Pero podría haberla traído al pueblo para ayudarla. ¿Y crees que te hubieran permitido salir de la aldea a algún lugar lejano, especialmente porque ni siquiera está en las naciones elementales?, respondió el zorro, sarcásticamente. La kunoichi rubia permaneció en silencio, sabiendo que el zorro tenía razón. Con su condición de Jinchuriki, no hay manera de que la hubieran dejado salir del continente. Fue porque era una Jinchuriki que la trajeron de regreso a la fuerza en primer lugar. Los ojos azules miraron la tumba que tenía ante ella. Respiró hondo y le contó todo a su difunta madre adoptiva. Le contó sobre sus días en la academia y su rivalidad con Sasuke e Iruka Sensei. Ella habló sobre cómo terminó en el mismo equipo que él, otra chica llamada Sakura Haruno que estaba enamorada de él, y un maestro Jonin relajado, Kakashi Atake, quien siempre llegaba tarde a sus reuniones y eventualmente se convirtió en el sexto y actual Hokage de la aldea oculta de la hoja. Naruko habló sobre su primera misión seria para escoltar a un constructor de puentes, Sabusa Yaku, y cómo su misión cambió todo para ella. Habló sobre los exámenes Chunin y los otros 9 novatos, y lo emocionada y ansiosa que se sentía por comparar sus puntos fuertes con otros contendientes dignos. Desafortunadamente, hubo un ataque a la aldea, por lo que el resto del examen fue cancelado. Después de eso, la mujer rubia explicó cómo conoció a Jiraiya, uno de los 3 Sannin legendarios, que era un súper pervertido, pero también muy poderoso y confiable. Ella terminó yendo de viaje con él para encontrarse con Tsunade, otro de los Sannin, para que la mujer mayor pudiera convertirse en el sexto Hokage, ya que el tercer Hokage fue asesinado por Orochimaru, el último de los Sannin. Desesperada, le contó a la fallecida Trisa cómo se metió en una pelea realmente mala con Sasuke y cómo, sin que ella lo supiera en ese momento porque era demasiado infantil e ingenua, Sasuke se escapó de la aldea y se convirtió en un ninja rebelde. Únete a Orochimaru. Intentó con todas sus fuerzas detenerlo, pero lo único que le quedó fue una derrota aplastante y el corazón roto. Ella expresó su arrepentimiento por cómo sabía lo solo que estaba, cómo sabía que probablemente estaba traumatizado por la masacre de toda su familia, pero estaba muy celosa en ese momento. Era tan bueno en todo lo que hacía. Ella lo admiraba y declaraba que era su modelo a seguir y que quería superar algún día. Si no fuera tan estúpidamente infantil, Naruko habría visto la oscuridad creciendo dentro del corazón de Sasuke día a día. Ella fingió entenderlo, pero, en realidad, no entendía nada de él. Ella proyectó su propia imagen falsa sobre él, esperando que él cumpliera sus expectativas sin preocupaciones. ¿Qué tan estúpida y egoísta fue al asumir que todo seguiría bien? Incluso Sakura sabía que algo andaba mal con Sasuke incluso antes de que ella lo supiera. Ella era muy estúpida. Naruko declaró cómo emprendió un viaje de entrenamiento de 3 años con Jiraiya para volverse lo suficientemente fuerte como para traer a Sasuke de regreso a la aldea y enfrentarse a Akatsuki, un grupo de poderosos ninjas rebeldes clase S que buscan Jinchuriki como ella, gente que albergan una bestia con cola dentro de su cuerpo. Habló sobre el dolor y la angustia que sintió cuando Jiraiya murió, su entrenamiento como sabio y el ataque de Pain a la hoja. Naruko detalló la alegría abrumadora y sin aliento, la felicidad estimulante y toda la tristeza y confusión reprimidas que sintió cuando finalmente conoció a sus padres biológicos, el cuarto Hokage, Minato Namikaze, y su esposa, Kusina Uzumaki. Bueno, sus espíritus de todos modos. Después de eso, vino la cuarta gran guerra Shinobi. Fue una guerra que decidió el destino del mundo Shinobi. Mucha gente, tantos ninjas, sacrificaron sus vidas por el bien del mundo. Habló del dolor y sufrimiento que sintió al ver la muerte de sus camaradas. Pero la confianza y la felicidad que sentía al luchar contra sus amigos eran aún más poderosas. Fue la razón por la que pudo seguir adelante. Y dejar que tipos como Madara y Kawaya corrieran libremente no era una opción. No podía permitir que esos demonios pusieran la mano encima de sus hermanos pequeños.
Naruko dijo que había suaves lágrimas corriendo por su rostro mientras le contaba a su fallecida madre adoptiva sobre las muchas aventuras que vivió. El dolor y la tristeza de sentir sufrir a alguien cercano a ella, la tragedia de la guerra y, sobre todo, la alegría y felicidad que sintió a lo largo de su vida como ninja. Cuando era una niña que regresaba a la fuerza a la aldea, la rubia Uzumaki lo temía con cada fibra de su ser. Las miradas frías, las muecas de disgusto, el ser ignorada descaradamente. Una parte a menudo se preguntaba cuánto tiempo pasó antes de que ella estallara. Y tendría que hacerlo, si no fuera por Iruka Sensei, y por eso, siempre estará agradecida a sus antiguos maestros de la academia y sus sentidas y alentadoras palabras. Den dejó escapar un gemido bajo mientras lamía las lágrimas, lo que provocó que Naruko se riera levemente. «Estoy bien, niña, estoy bien». La mujer rubia acarició suavemente la cabeza del perro. «Supongo que volver a ver a mamá me trajo algunos viejos sentimientos». Se puso de pie sobre sus piernas, mirando a lo lejos. Más precisamente, en la casa donde vivía con su familia adoptiva. O lo que se suponía que era su antigua casa familiar. No había nada de bosques rotos y pastizales quemados alrededor del área. «Está bien. Vamos a ver qué escondían mis dos hermanitos». 5 minutos más tarde, Naruko llegó al ruido de su antiguo hogar. «Algo huele sospechoso, Naruko», habló Kurama con cautela. Naruko tuvo que estar de acuerdo. Tenía una sensación siniestra y premonitoria que hacía eco cuanto más se adentraba en su casa. Incluso los gemidos de Den eran un indicador de que algo espantoso y horripilante había sucedido aquí mientras ella no estaba. La kunoichi rubia comenzó a moverse y a patear cada escombros. Cuanto más se acercaba, más penetraba en sus fosas nasales el olor a descomposición y sangre seca. Sus cejas se fruncieron mientras cruzaban el área de lo que parecía tiza blanca y polvorienta de lo que supuso era un círculo de transmutación deformado con todas las líneas faltantes y diseños y patrones descoloridos. Sin embargo, lo que llamó la atención del Jinchuriki fueron las manchas de sangre seca y endurecida por todo el suelo. No hacía falta ser un genio para saber que algo horrible había sucedido. Naruko se mordió el labio interior mientras un matiz de culpa golpeaba su corazón. La sensación de decadencia era fuerte. Todo lo que hicieron sus hermanos quedó enterrado aquí debajo. Especialmente porque el terreno había sido excavado no hace mucho. Dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo mientras comenzaba a cavar en el suelo usando chakra de viento. Den inclinó la cabeza confundida antes de trotar hacia el lugar donde Naruko estaba cavando. Lo olió experimentalmente antes de usar sus patas delanteras para ayudar a eliminar la suciedad. Naruko sabía lo que significaba ese círculo. Había esperado por el cielo que sus hermanos no hicieran nada extremadamente loco. Desafortunadamente, podía entender por qué Edward y Alphonse se sentirían tentados a realizar la temida y prohibida transmutación humana. El dolor podría llevar a los más cuerdos a los abismos más oscuros de la desesperación y la locura. Sasuke es un buen ejemplo. Era un niño feliz y tranquilo antes de la matanza de su familia. Todo el incidente lo convirtió en un criminal internacional extremadamente introvertido y obsesionado con la venganza. Solo podía esperar que sus hermanos resultaran un poco mejores que Sasuke. La kunoichi rubia finalmente descubrió algo. Usó sus manos desnudas para quitar rápidamente la suciedad y poder ver mejor. Sus ojos azules bajaron con tristeza y arrepentimiento. Lo que encontró fue un trozo de hueso y un mechón de pelo negro. No marrón. Esta no era mamá. Quienquiera que fuera esta persona, no era Tresha Aurek. Naruko se mordió los labios con tanta fuerza que empezó a salir un hilo de sangre. Se agarró el pecho donde yacía su corazón, como si tratara de evitar que estallara por el dolor crudo que sentía. Ed y Al probablemente pasaron años descubriendo la transmutación humana, solo para darse cuenta de que todos sus esfuerzos fueron una total pérdida de tiempo. ¿Sabían que lo que hizo no fue mamá? ¿O huyeron asustados antes de confirmar algo? Ella apretó los puños. Si tan solo ella estuviera aquí. Si tan solo ella estuviera aquí, como su hermana mayor, podría haberles impedido cometer este error. Bueno, me voy a ver a mis hermanos idiotas, respondió Naruko, feliz.
Ella ya estaba empacada y lista para abordar el tren. No te veo en 10 años, Naruko, y así es como te vas. Winry lloró de frustración. La mujer rubia mayor se frotó tímidamente la nuca. Lo lamento. El mecánico rubio suspiró. Realmente eres peor que Ed y Al. Quería ver a Edward y al Ponce mientras todavía están en Central, explicó Naruko. ¿Quién sabe dónde terminarán mis hermanos descarriados? Perderé la oportunidad de verlos. Tanto Winry como Pinako tuvieron gotas de sudor de anime ante el dramatismo de Naruko. Bueno, no intentes destruir demasiado de Central, dijo Pinako con una sonrisa. No olvides visitarnos alguna vez. ¿Está bien, Naruko?, proclamó Winry, entre lágrimas. Naruko sonrió con nostalgia. Ahora está la llorona Winry que extrañó. Les dio un abrazo a ambos Rockbell. Gracias por dejarme quedarme. Fue agradable vernos de nuevo, Winry, abuela. Eres bienvenido cuando quieras, Naruko, respondió el anciano Rockbell. La kunoichi rubia se retiró y comenzó a subir al tren. Bueno, adiós. Ella se despidió de ellos mientras ellos se despedían. Una vez que estuvieron fuera de vista, Naruko fue a tomar asiento. Ahora, veamos qué han estado haciendo mis dos idiotas hermanos todos estos años. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y haciéndomelo saber con un like y un comentario, nos vemos en el próximo video.